Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en nuestro programa Aprendo en Casa. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud en este periodo de aislamiento social? Seguramente con mucha responsabilidad y aprovechando los recursos que tenemos para preparar una alimentación rica y balanceada, mantener limpia y ordenada la casa, consumir agua saludable y muchas cosas más. Sobre todo, sacando el lado positivo a esta situación. Con ese ánimo y motivación, iniciemos recordando lo aprendido en el programa anterior. Aprendimos a discriminar las variables estadísticas, considerando los recursos y las organizaciones que cuenta la comunidad para el cuidado de la salud. Luego, interpretamos datos empleando el cuartil para datos agrupados. Finalmente, se dejó unos desafíos para afianzar tus aprendizajes. No te olvides de realizarlos y guardarlos en tu portafolio. ¿Lo recordaste? ¡Excelente! Y el día de hoy aprenderemos a seleccionar y emplear procedimientos para determinar la media, mediana y moda de datos discretos sobre las variables asociadas a las medidas de salud que la población asume para garantizar su bienestar. Luego, revisaremos nuestros procedimientos y resultados, para lo cual, en primer lugar, recordaremos sobre las medidas que la población asume para el cuidado de la salud de los niños y niñas. Las medidas de tendencia central para datos agrupados de variables discretas. Luego, resolveremos una situación sobre la comunidad de Huancavelica que vimos en el programa anterior, organizando los datos y hallando las medidas de tendencia central para interpretarlos. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Muy bien, es hora de iniciar con las siguientes interrogantes. Atentos y atentas, y tomen nota, por favor. ¿Cuáles son las medidas de salud preventiva que los niños menores de 5 años reciben en tu comunidad? ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central que recuerdas? Nuevamente, ¿cuáles son las medidas? ¿Dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuáles son las medidas de salud preventiva que los niños menores de 5 años reciben en tu comunidad? Revisemos la respuesta de José, que vive en la selva central del país y dijo: los niños menores de edad son llevados por sus padres al centro de salud para sus controles de peso, talla y desarrollo, sus vacunas para protegerlos de enfermedades como la tuberculosis, polio, difteria,
tétanos, tosferina, sarampión, entre otros, o cuando se enferman de diarreas o por enfermedades respiratorias, constituyéndose entre las principales medidas de prevención y atención para los niños de esa edad. Seguramente en tu comunidad se practicarán las mismas medidas de salud u otras. Dialoga con tus padres sobre las medidas de salud que se implementan en tu comunidad y regístralas, elaborando un organizador. Continuamos con la segunda interrogante. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que recuerdas? Las más conocidas son tres: la media, mediana y la moda. ¿Lo recordaron? ¡Claro que sí! Primero recordemos la media o media aritmética. Es una de las más conocidas y seguramente lo utilizaste muchas veces. Por ejemplo, cuando sacaste el promedio de tus notas. ¿Y cómo se obtiene? Sumando el total de valores de la variable entre el número total de observaciones. Veamos el ejemplo. Lucerito tuvo 6 participaciones en una competencia de natación, obteniendo las siguientes puntuaciones: 8, 6, 9, 6, 6 y 10. ¿Cuál es el promedio de las puntuaciones de Lucerito? Para hallar la media, sumamos las puntuaciones y lo dividimos entre el número total de participaciones. Procedamos. Entonces sumamos 8 más 6 más 9 más 6 más 6 y más 10, resultando 45. Y lo dividimos entre 6. ¿Por qué? Es el número de participaciones de Lucerito en las cuales obtuvo los puntajes señalados, de donde 45 entre 6 es igual a 7,5, lo cual es el promedio. Interpretando podemos afirmar: el promedio de las puntuaciones obtenidas por Lucero es 7,5 durante su participación en la competencia de natación. Fácil, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante. Ahora recordemos la mediana. La mediana es un valor de la variable que divide a la muestra en dos partes iguales, siempre y cuando los datos estén ordenados ascendentemente o descendentemente. Veamos un ejemplo para comprender mejor. Patricia tuvo 5 participaciones en la misma competencia de natación que Lucerito, obteniendo las siguientes puntuaciones: 8, 6, 10, 9 y 6. ¿Cuál es la mediana de la puntuación de Patricia? Primero ordenamos los datos de menor a mayor: 6, 6, 8, 9 y 10. Segundo, dividimos el número de participaciones más 1 entre 2. Veamos, tenemos 5 participaciones y más 1 sería 6. Y dividimos entre 2, obteniendo 3, el cual es la ubicación de la mediana. Ahora, contamos las puntuaciones ordenadas. El primer 6 está en la posición 1, el segundo 6 en la posición 2, el 8 en la posición 3, el 9 en la posición 4 y el 10 en la posición 5. ¿Qué número se ubica en la posición 3? Correcto, el número 8. Entonces, la mediana es el 8. Como podemos observar, a la izquierda de 8 tenemos 2 valores y a su derecha 2 valores. Finalmente, recordemos la moda. En términos sencillos podemos afirmar que es un valor de la muestra que se repite con mayor frecuencia. Veamos con el ejemplo anterior sobre las puntuaciones de Lucerito
que fueron 8, 6, 10, 9, 6 y 6. ¿Cuál es el valor que más se repite? Es el 6, ¿cierto? ¡Correcto! Entonces la moda es la puntuación 6, porque es la que tiene mayor frecuencia que las otras. Muy bien, interesante, ¿verdad? Analicemos la siguiente situación. Presta atención y toma nota, por favor. ¿Recuerdan a nuestro amigo Roberto, el estudiante del 4º grado quien conversaba con su hermano mayor en el programa anterior? Como sabemos, el hermano mayor de Roberto es el agente comunitario del pueblo. Roberto pregunta a su hermano si tienen información sobre los niños menores de 5 años de edad que fueron vacunados por considerarse parte de la población vulnerable ante la pandemia producida por el COVID-19. El agente comunitario, muy preocupado, responde a Roberto que en el pueblo tenemos familias que no cumplen con vacunar a sus hijos, en algunos casos por desconocimiento y otros por descuido. Roberto, ven y observa estos datos. Tenemos 8 niños que no fueron vacunados, 12 niños que tienen una vacuna, 20 niños que tienen 2 vacunas y 15 niños que tienen 3 vacunas. Según los datos alcanzados por el hermano de Roberto, ¿cómo organizarías los datos en una tabla de frecuencia? ¿Cómo hallamos la media, la mediana y la moda del número de vacunas que tienen los niños menores de 5 años de edad en la comunidad? ¿Y cómo se interpretan esas medidas? Nuevamente, según los datos alcanzados por el hermano de Roberto, ¿cómo organizamos los datos en una tabla de frecuencia? ¿Cómo hallamos la media, la mediana y la moda del número de vacunas que tienen los niños menores de 5 años de edad en la comunidad? ¿Y cómo se interpretan estas medidas? ¿Terminaron? ¡Excelente! Veamos cómo nos fue. Recordemos la primera interrogante. ¿Cómo organizamos los datos en una tabla de frecuencia? Para dar respuesta podemos proceder de la siguiente manera. Dibuja una tabla con 4 columnas y 6 filas. Recuerda que las columnas son verticales y las filas horizontales. En la primera columna ubicamos la variable, que está dado por el número de vacunas aplicadas y lo representamos por una X, para lo cual ordenamos el número de vacunas en forma ascendente. Primero 0 vacunas, luego 1 vacuna, 2 vacunas y 3 vacunas. En la segunda columna colocamos la frecuencia absoluta, que la representamos por una F minúscula, la cual expresa el número de niños vacunados. Primero, 8 niños que tienen 0 vacunas. Segundo, 12 niños que tienen una vacuna. Luego, 20 niños que tienen 2 vacunas. Y 15 niños que tienen las 3 vacunas. ¿Correcto? En la tercera columna colocamos las frecuencias absolutas acumuladas, representándola por una F mayúscula, la cual obtenemos acumulando las frecuencias absolutas o sumando las frecuencias absolutas anteriores. ¿Lo recuerdas?
La primera frecuencia absoluta acumulada es 8. La segunda frecuencia absoluta acumulada es 12 más 8, resultando 20. La tercera frecuencia acumulada es 20 más 12 más 8, resultando 40. Y la cuarta frecuencia acumulada es 15 más 20 más 12 y más 8, resultando 55. ¡Excelente! No te distraigas, por favor. Muy bien, ya hemos ordenado los datos en una tabla de frecuencias para datos agrupados de variables discretas. Continuamos con la segunda interrogante. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda del número de vacunas que tienen los niños menores de 5 años de edad en la comunidad? ¿Y cómo se interpretan esas medidas? Como podemos observar, nos piden hallar las 3 medidas de tendencia central, la media, mediana y la moda. Iniciemos determinando la media, para lo cual utilizaremos la tabla de frecuencias para variables discretas que acabamos de elaborar. Ahora, procedemos a determinar la media o promedio. Recuerda que para hallar el promedio de vacunas que fueron aplicadas a los niños menores de 5 años de edad, debemos dividir el número total de vacunas aplicadas entre el número de niños que fueron vacunados. ¿Correcto? ¡Claro que sí! Procedamos. Primero, según la tabla que elaboramos, podemos determinar cuál es el número total de vacunas aplicadas a los niños menores de 5 años. No, ¿verdad? ¿Y cómo podemos calcular ese valor? Muy bien, multiplicando el número de vacunas representados por X por el número de niños vacunados representados por F minúscula. Y efectuando obtendríamos 0 vacunas por 8 niños igual a 0. Una vacuna por 12 niños igual a 12. Luego 2 vacunas por 20 niños igual a 40. Y 3 vacunas por 15 niños igual a 45 vacunas. ¿Correcto? Finalmente, estos productos se suman, es decir, 0 más 12 más 20 más 40 más 45, resultando 97. Lo cual representa el número total de vacunas aplicadas. ¡Correcto! No te distraigas, por favor. En segundo lugar, según la tabla, ¿sabemos cuántos niños fueron vacunados? ¡Claro que sí! Son los 55 niños y lo hallamos sumando las frecuencias absolutas. ¡Excelente! Con los datos obtenidos, ¿podemos calcular la media? ¡Claro que sí! 97 entre 55, resultando 1,76, de donde podemos interpretar que 1,76 es el promedio de vacunas que recibieron los niños de la comunidad. Continuemos ahora calculando la mediana. Recordemos que la mediana es el valor que divide a la muestra en 2 partes iguales, siempre y cuando los datos estén ordenados ascendente o descendentemente. ¿Lo recordaron? ¡Excelente! Entonces, para hallar la mediana dividimos el número total de niños vacunados entre 2 para obtener la mitad, ¿correcto? Procedamos. 55 entre 2 resulta... Muy bien, 27,5.
y este valor lo ubicamos en nuestra tabla, en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Como podemos observar, no se encuentra este valor en la tabla, pero 27,5 es menor y está cerca de 40, la cual está ubicada en la fila que corresponde a 2 vacunas. Concluimos que la mediana está representada por 2 vacunas, de donde podemos interpretar: los niños que tienen 2 vacunas no supera el 50% de los niños vacunados. Finalmente, hallamos la moda. Como recordamos, la moda está representada por la mayor frecuencia absoluta de los valores. Revisemos nuestra tabla. En la columna de la frecuencia absoluta ubicamos al número mayor. En este caso es el 20 y está ubicado en la fila que corresponde a 2 vacunas, de donde podemos afirmar que 2 es la moda de los datos analizados, porque 20 es la mayor frecuencia absoluta de los datos. Por lo tanto, podemos interpretar: de las 3 vacunas que los niños deberían haber recibido para fortalecer su sistema inmunológico, solo recibieron un promedio de 1,76 vacunas. Asimismo, podemos afirmar que aproximadamente el 50% de los niños recibieron 2 vacunas, lo cual implica que los padres de familia desconocen el riesgo o no asumen su responsabilidad en el cuidado de la salud de sus hijos menores de 5 años. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. No te olvides reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para afianzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. En una comunidad de la región Cusco, la licenciada del puesto de salud ha mencionado que en el programa del adulto mayor, personas de 60 años a más, algunos pacientes diabéticos descuidan sus controles, registrándose en los 6 primeros meses del año 2019 los siguientes datos. En enero se controlaron 24 ancianos. En febrero, 30. En marzo, 20. En abril, 18. En mayo, 28. Y en junio se controlaron 12 ancianos. Según la información brindada por la licenciada, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos proporcionados? Elabora una tabla de frecuencia con los datos proporcionados y luego determina la media, la mediana y la moda sobre el número de ancianos atendidos en los primeros 6 meses. Finalmente, interpreta la información obtenida. Nuevamente, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos proporcionados? Elabora una tabla de frecuencia con los datos proporcionados y luego determina la media, la mediana y la moda sobre el número de ancianos atendidos en los primeros 6 meses. Y finalmente, interpreta la información obtenida. Estimados docentes, valoramos tu motivación y creatividad para acercarte a nuestros estudiantes con la finalidad de acompañar y retroalimentarlos en sus aprendizajes.
te sugerimos que puedas preparar un material complementario sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados y sus respectivas interpretaciones. Estimados padres de familia, por favor te pedimos seguir apoyando a tu hijo, considerando el tiempo necesario para que escuche el programa radial y verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y guarde en su portafolio. Nos encontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.